Bien, y en este primer lado B del año, porque este es el primer, digamos, primero del año más allá de que estamos en febrero, lo hice pensando en que se cumplen exactamente 5 años de algo que nos atravesó la vida de todos. Estoy hablando de la pandemia. Un 30 de enero, hace un par de días, se cumplieron 5 años de que la Organización Mundial de la Salud definiera el estado de alerta y emergencia internacional por la aparición de un virus nuevo que había aparecido allá en China, ¿no? Y empezábamos a usar dos palabras que repetiríamos hasta el hartazgo durante 2 años, precisamente la palabra pandemia y la palabra COVID, y la repetimos 1000, 2000, 10.000 veces por día. Bueno, como resultado de esa pandemia, el 10% de la población se confirmó que se contagió. Cuando digo 10%, parece poca gente, pero estamos hablando de 800 millones de personas. 800 millones de personas dieron positivo el test de COVID, lo que no quiere decir que hayan sido las únicas, se considera que son varias centenares más. Pero lo peor de todo esto es que murieron en el mundo 7 millones de personas a causa del COVID. En Argentina murieron 130.000, y si bien esto genera mucha controversia, 130.000 personas es llevado a términos relativos por cada millón de habitantes, un número que lo pone no del todo mal respecto de otros países, incluso de países más desarrollados. Cuando luego de aparecer la vacuna, el 66% de la población mundial se considera que ya fue vacunada. O sea, un alto porcentaje de vacunación, tanto en el mundo como acá en la Argentina. Ahora bien, ¿qué nos enseñó la pandemia? 5 años desde el inicio de aquella peste, ¿no? Bueno, conocimos el síndrome de burnout, que nombraba antes también nuestra invitada, en el personal de salud, los distintos tipos de inmunidad, todos nos hicimos un poco expertos en el tema, conocimos los cuidados generales de una enfermedad infecciosa, los aspectos relacionados a la vulnerabilidad de las personas, que después fue más fácil entender en cuadros de infecciones o brotes que fueron apareciendo años después. Y esto me trajo el recuerdo de que en la Segunda Guerra Mundial, un neuropsiquiatra que estuvo en los campos de concentración del nazismo, un neuropsiquiatra formado en la escuela de Viena, en la misma escuela de Freud, centró sus estudios en el comportamiento del ser humano ante la adversidad. ¿Y qué puede ser una adversidad? Puede ser una guerra, como en ese caso, una catástrofe, una pandemia, como en este caso. E intenta sobrellevar esa situación enfocándose ¿en dónde? En el futuro. Le da significancia al día después, porque decía Viktor Frankl, el hombre es hijo de su pasado y es padre de su futuro. Pero hoy es el futuro, hoy, año 2025, es el futuro de aquella pandemia. Por eso, además de reconocer las consecuencias esperables de esta pandemia, como son los enfermos y los muertos y las consecuencias económicas y sociales, sería un ejercicio oportuno encontrarle el sentido a esta pandemia. Y muchas cosas dijimos en aquel momento, que íbamos a salir mejores, que las sociedades iban a ser más tolerantes con las diferencias, que la especie humana se iba a amigar con el planeta, que los profesionales de la salud y de la asistencia social y los profesionales del cuidado iban a salir fortalecidos como los verdaderos héroes que fueron. Recuerden que los aplaudíamos a las 21 horas todas las noches de los balcones. Y hoy, 5 años después de aquel momento, de aquellos deseos, hoy que ya es el futuro de aquel presente, hoy 5 años después de haber sufrido una pandemia que, como dije al principio, se llevó puesto 7 millones de personas, y muchas otras tantas que murieron pero que no están contabilizadas y no registradas, bueno, lamentablemente tenemos que decir que aparecieron nuevas guerras, como la de Ucrania con Rusia, recrudecieron viejos rencores, como los de Medio Oriente, nos ensañamos mucho más contra la naturaleza, el tema de los incendios es la consecuencia de eso, las sequías, la afectación de la biodiversidad, todas las cosas que escuchamos diariamente o que leemos en los diarios, la proliferación en el mundo del número de refugiados, el crecimiento de las ideas de supremacía que cada vez son más frecuentes en el resto del mundo, como así también las de racismo, la de odio a los inmigrantes
Y el equipo de salud, lamentablemente el equipo de salud, sigue luchando por su supervivencia. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la pandemia desgraciadamente no nos hizo mejores. Fueron ideas del pasado, unas ideas que ahora, podemos decirlo, ahora que el futuro ya llegó.